Bueno, esta es la primera clase de Ingeniería de Software 1. Nuestra materia va a ser, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software, ¿sí? Desde su construcción hasta su muerte. Está muy conectada con Ingeniería de Software 2. En Ingeniería de Software 2 vamos a ver más específicamente el desarrollo. En esta materia vamos a ver el inicio, cómo comenzar a construirlo, cómo entender lo que quiere el usuario, cómo comunicarnos con el usuario, etc. Pero para comenzar a transitar este recorrido, vamos a ponernos de acuerdo en ciertos conceptos, ¿sí? Que vamos a tener, que vamos a utilizar mucho en esta materia. Y entonces vamos a hablar del software, ¿sí? El software que nosotros, bueno, construimos o vamos a construir. El software, por un lado, lo podemos ver como un producto que, imagínense, Spotify, Facebook, Instagram, son productos que transforman información y, bueno, tiene un potencial de cómputo, obviamente. También puede ser un producto que está personalizado, está hecho específicamente para un objetivo en particular. Pero también lo podemos ver como un vehículo de entrega de un producto. A ver, ¿cómo llega Facebook a todas las computadoras? ¿Sí? Mediante una red. Entonces, todo el software que se utiliza para la comunicación es un vehículo para entregar un producto. O el mismo sistema operativo. O cómo fue que construimos este producto, utilizando otros productos. Entonces, también el software que utilizamos para crear y controlar y modificar otros productos son vehículos también de entrega de un producto. Pero tanto ya como si lo vemos como un producto o como lo vemos como un vehículo de entrega de un producto, ambos tienen algo en común, que es la transformación de la información, ¿sí? La transformación de la información, que es el factor predominante en este caso. Y es el valor que tiene todo el manejo del software, el valor que tiene es justamente el de transformar la información. Y entonces, vamos una vez que ya definimos que puede ser un producto o un vehículo para ofrecer un producto, vamos a definir qué es un software. La definición dice que, la definición de la IEEE habla de que es instrucciones, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. Fíjense que en general nosotros siempre cuando nos hablan de software pensamos en el código y nada más, pero no, es mucho más. El software sin los datos asociados no funciona, ¿sí? El software sin que alguien, el usuario, no sepa cómo utilizarlo tampoco funciona. Por lo tanto, la documentación o el manual del usuario también forma parte del software, ¿sí? Así que nuestra definición va a ser más amplia que la de instrucciones, ¿sí? Vamos a decir entonces que el software es mucho más que instrucciones. ¿Y cuáles son las características del software? Y justamente el software es un elemento lógico, ¿sí? Y tiene características diferentes a cualquier otra cosa que nosotros querramos construir. Se desarrolla
y no se fabrica, ¿sí? Por lo tanto, los costos que nosotros vamos a tener son en la ingeniería, en cómo lo vamos a construir al software más que en la producción, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas del software que no podemos gestionarlas de la misma manera que gestionamos una construcción de un hardware, por ejemplo. No se desgasta. Bueno, no se desgasta de la misma manera que se desgasta el hardware, ¿sí? El software no sigue la misma curva de envejecimiento que el hardware. Fíjense que en la parte izquierda de la pantalla van a ver un gráfico que es el eje Y tiene la tasa de fallas y el eje X el tiempo. Y lo que me está diciendo acá es que cuando recién construimos un hardware, ese hardware tiene muchos errores, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos resolviendo esas fallas, esos errores, la cantidad de fallas se va como se va aplanando y ya no suceden errores hasta un cierto tiempo, ¿sí? Donde comienzan a aparecer nuevos errores y nuevos fallos, pero solamente por una cuestión de tiempo. Ya sea un teléfono, un televisor, una computadora, ustedes saben que a lo largo del tiempo esos elementos de hardware tienen su desgaste propio del tiempo. Y eso no es lo que pasa cuando queremos hablar del envejecimiento del software, ¿sí? El problema en el envejecimiento del software no está en el desgaste del tiempo, sino en los cambios que puedan llegar a incorporarse en ese software. Fíjense que en la parte derecha de la pantalla vemos un gráfico que es exactamente igual al anterior, pero por un lado vemos la curva ideal, donde dice que cuando construimos un software, al principio va a tener muchos errores. A medida que los vamos resolviendo, esa curva va disminuyendo hasta quedar lineal al tiempo. O sea, lo que nosotros decimos, lo que nosotros podríamos mirar en ese gráfico, significa que no habría cambios, no habría más errores en el software, ¿sí? Si todo siguiera igual. Esa sería la curva ideal. Pero ¿qué pasa? Siempre en el software se generan cambios. Siempre hay algún cambio que queremos realizar nosotros o que el mismo usuario o cliente quiere realizar. Y entonces, al generar un cambio en el software, automáticamente las fallas crecen, ¿sí? Crece de manera exponencial y a medida que nosotros vamos resolviendo esos errores, nuevamente volvemos a acercarnos a la curva ideal. Pero fíjense que la curva real se va alejando de la curva ideal. ¿Qué pasa? A medida que el software va teniendo cambios, se va desgastando. Y entonces lo que podemos decir, se va desgastando por diferentes motivos que ya vamos a ir viendo a medida que vayamos recorriendo esta materia, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que el software se desgasta, pero no por el tiempo, sino por los cambios. Luego vamos a ver los tipos de productos de software que podemos encontrar. Por un lado están los genéricos, ¿sí? Que son sistemas que desarrolla una desarrolladora de software y que se venden de manera al mercado abierto, por ejemplo, un antivirus, un sistema operativo. No está realizado específicamente con un objetivo y para un usuario específico,
sino que lo puede comprar cualquiera. Y por otro lado están los personalizados, que justamente eso sí, son sistemas hechos específicamente para un cliente en particular, ¿sí? Entonces, los tipos de productos de software vamos a ver que son genéricos y personalizados. ¿Qué pasa en este momento? Los software genéricos cada vez son construidos de manera más parametrizables y entonces lo que termina convirtiéndose en algo un poco más personalizado. ¿Por qué? Porque lo podemos ir adaptando a los requerimientos del software. Por lo tanto, el hecho de decir que tenemos productos de software genéricos y personalizados, generalmente la diferencia suele ser un poco más borrosa. ¿Y cuál es la calificación, la clasificación del software así a nivel general? Cuando hablamos de sistemas, software de sistemas son software que sirven a otros programas o software de aplicación. Bueno, los que resuelven las necesidades de un cliente, por ejemplo. Los software científicos y de ingeniería, por ejemplo, algoritmos que manejan números. Los empotrados, que son los que residen en memoria. Los de línea de productos, que son, bueno, los que de venta masiva. Las aplicaciones web y los de inteligencia artificial, ¿sí? Que son algoritmos que van aprendiendo constantemente. ¿Y cuáles son los nuevos retos que tenemos en el software? Por un lado está la computación ubicua. La computación ubicua es la integración de la informática al entorno de la persona. Por ejemplo, en nuestra casa podemos tener un software que nos maneje la luz, la energía, la calefacción, la alarma, bueno, diferentes elementos dentro de la casa que nosotros no lo identificamos como un objeto diferenciador, ¿sí? Sino que forma parte de nuestro día a día. Y también los nuevos retos es, bueno, todos los proveedores de contenido por medio de la World Wide Web. También hay otros retos que tenemos en el software, que son el software heredado y en cómo vamos a enfrentar al futuro. Cuando hablamos de software heredado, hablamos de software que generalmente no tiene buena calidad, es un software que no ha sido preparado para cambios y es el que ahí genera muchos errores. O que, por ejemplo, no está hecho para una arquitectura para trabajar en ambiente de redes, ¿sí? Entonces, es un reto para nosotros el tomar este tipo de software heredado y tratar de convertirlo. Y por otro lado, ¿cómo enfrentamos al futuro? ¿Sí? Porque la cantidad de personas o de aplicaciones que se pueden realizar, la cantidad de personas que están interesadas en realizar software y la cantidad de aplicaciones que podemos hacer, se incrementan de manera muy grande. Los requerimientos que nos llegan para generar software cada vez son más complejos y esta complejidad cada vez es mayor. Y además la organización nos pide o sabemos, somos conscientes que la organización depende cada vez más del software para tomar decisiones, por lo tanto el software tiene que tener calidad. Y el software puede ser, la longevidad del software tiene que ser cada vez mayor, por lo tanto tenemos que ser muy claros en desarrollar software para poder mantener, para poder ser mantenido. Bueno, todas estas cosas nos presentan a nosotros ciertos retos
que si no contáramos con ¿qué? Con la ingeniería de software, que es lo que la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo o para poder enfrentar estos retos, ¿sí? Fíjense que a medida que los usuarios adoptan nuevas tecnologías, incluso tenemos que integrar sistemas tradicionales con los nuevos. Bueno, ¿qué hacemos? En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es la aplicación de la ingeniería de software. Pero, bueno, hablamos de ingeniería de software y decimos, pero ¿qué es la ingeniería de software? Entonces, podemos decir que la ingeniería de software es la disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software, desde las etapas iniciales a la especificación del sistema, incluyendo la evolución de este luego que se comienza a ejecutar. Hablamos de disciplina de la ingeniería, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que hace que las cosas funcionen y que además se aplican teorías, métodos y herramientas como cualquier otra ingeniería, adaptados al software, por supuesto. Y habla de los aspectos de la producción de software. No solo comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino que también se realizan actividades como, por ejemplo, gestión de proyectos, desarrollo de herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia y la materia que le corresponde, la continuación, que sería Ingeniería de Software 2. La IEEE, nuevamente, define a la ingeniería de software como el uso de métodos sistemáticos, disciplinados y cuantificables para el desarrollo, operación y mantenimiento de software o el estudio de técnicas relacionadas con el punto 1, ¿sí? Entonces, usa métodos sistemáticos cuantificables. ¿Qué significa? Que la cuantificación rigurosa, o sea, nosotros vamos a cuantificar, vamos a saber cuántos recursos necesito, cuánto me va a llevar un proceso, qué productos necesito, ¿sí? Entonces, la metrificación y el control estadístico de procesos son la clave de la ingeniería de software. O sea, yo voy a voy a intentar medir la mayor cantidad de elementos posibles para mi desarrollo de software. Por ejemplo, voy a poder medir cuánto tiempo me va a llevar crear este software, voy a poder medir o voy a necesitar medir qué costo me va a llevar, qué recursos necesito, ya sea desde recursos humanos hasta recursos materiales. Todo eso lo vamos a tener que medir, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos permite ser más serios en el momento de la construcción de nuestro software. Dentro de tiempos y costos estimados. Bueno, un ingeniero debe cumplir con contratos, ¿sí? En tiempos y tanto. Si yo tengo que planificar de manera consciente cómo voy a construir este software y cómo voy a administrar este proyecto que al final va a ser un producto de software. Y habla de el desarrollo y operación y mantenimiento. Cuando hablamos de ingeniería de software, hablamos de todo la vida del software, ¿sí? Desde que lo construyo hasta que lo pongo en operación y luego lo mantengo, ¿sí? Entonces, la ingeniería de software se ocupa de todo el ciclo de vida de un producto, desde que se inicia hasta que lo tengo que mantener o incluso lo dejo de usar. ¿Y cuáles son los participantes en el desarrollo de este software? Bueno, fíjense que nosotros somos los desarrolladores, pero
un día viene un cliente y me dice que quiere que le haga un software específico para su empresa. Por ejemplo, un gimnasio, un dueño de un gimnasio necesita un software específico para controlar o gestionar toda la información del gimnasio. Y ese incluso es el que el que inicia la gestión conmigo, el que viene con su, quiere que le haga con un requerimiento, quiere que haga este software, y incluso va a ser el que va a llevar a cabo o va a pagar este software, ¿sí? Por lo tanto, tanto él como yo vamos a tener obligaciones contractuales. ¿Qué significa? Yo me pongo, cuando este usuario, perdón, este cliente viene a verme, yo genero un contrato donde me hago responsable o digo que este software lo voy a realizar en tanto tiempo, por ejemplo. Y él tiene una obligación contractual conmigo de decirme, bueno, en tanto tiempo yo te voy a pagar tanta cantidad de dinero, ¿sí? Pero por otro lado, hay otra persona, hay otro rol que se presenta en el desarrollo de software, que es el usuario. Fíjense que si nosotros estamos trabajando con un gimnasio, el dueño de gimnasio posiblemente no use el software que nosotros vayamos a realizar. Si es un gimnasio grande, imagínense, no es el que utiliza el software, sino que es otra persona, que en este caso lo vamos a hablar de usuario, que a veces el usuario tiene otro tipo de necesidades o ve el software de otra manera diferente a la del cliente, ¿sí? Por lo tanto, también lo tenemos que tener en cuenta en el momento de la construcción del software, ¿sí? Entonces, el cliente, por el lado, es el que viene, se acerca a mí y me pide que quiere que le haga un desarrollo de software. Tengo ciertas obligaciones contractuales con él y él las tiene conmigo, pero además tenemos que tener en cuenta al usuario, que va a ser el que va a utilizar el software. Muchas veces si el software que voy a construir es para un lugar chico, puede ser que el cliente y el usuario sean la misma persona, pero puede que no, y entonces en ese caso lo vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito de cuándo surgió la ingeniería de software. Bueno, la ingeniería de software justamente surgió allá por el año 1968 o 1969, que la OTAN, o la Organización del Tratado Atlántico Norte, organizó un par de conferencias que tuvieron un carácter justamente fundacional de esta ingeniería de software. Hasta ese momento había mucha cantidad de problemas en la industria de software, y entonces fue por eso que estas conferencias se crearon. El objetivo, el propósito de estas conferencias fue identificar justamente la raíz de los problemas de la industria de software, porque el software había crecido muy rápidamente y había muchos problemas. Y además organizar y sentar las bases para poder aplicar procesos sistemáticos, repetibles y confiables, ¿sí? Y a partir de estas conferencias se comenzó a utilizar la expresión de ingeniería de software. Hasta este momento no había una... fíjense que estamos hablando del año 68, 69, el software se construía de una manera muy informal,
no había un proceso para la construcción, se generaba el código directamente, sin pensarlo, sin hacer un pequeño diseño previamente, sin tener idea de qué era lo que nosotros estábamos construyendo. Por lo tanto, un programa podía llegar a tener N cantidad de líneas de código y el único que entendía ese programa era el que había construido ese software, ¿sí? Y incluso si era un programa muy grande, era muy probable que ni siquiera el que había construido ese software podría llegar a ser podría modificarlo. Por lo tanto, cuando había que hacer alguna modificación en este software era algo terrible. Muchas veces había que volver a construirlo, ¿sí? O si esa persona no dejaba de trabajar en un lugar, ese programa tenía que ser tomado por otra persona, por otro programador, que no entendía qué hacía el programa, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de problemas que se encontraban en ese momento eran muchas. Por eso fue que fue tan importante estas conferencias y a partir de ahí decidieron organizar el desarrollo de software, tomarlo como algo mucho más complejo y más importante de lo que se estaba tomando hasta ese momento y sentar las bases para el desarrollo, para la utilización, perdón, de la ingeniería de software. Un poco de historia, entonces, en el año 60 se llama era funcional y en ese momento se estudia cómo explotar la tecnología para hacer frente a todas las necesidades funcionales de las organizaciones. Las organizaciones se dan cuenta de que pueden aplicar software a todo lo que ellos quisieran y bueno, entonces se comienza a evaluar cómo realizarlo. Luego en el año 70 aparece la era de control y ahí es cuando, porque recuerden que en el año 68, 70, 69 se crea la definición de ingeniería de software, se entiende que para construir software hay que ser más, tener procedimientos, por eso es que nació la ingeniería de software. Por lo tanto, en los años 70 ya podemos definirlo como la era del control, donde aparece la necesidad de desarrollar software en tiempo planeado, controlado, y comienza o aparece un modelo de ciclo de vida, que lo vamos a ver más adelante, que es el primer modelo de ciclo de vida de desarrollo de software, que es el ciclo de vida en fases. Lo vamos a ver después. En los años 80, se dan cuenta que también tenemos que establecer costos, ¿sí? Entonces, sí, se puede desarrollar todo, pero el desarrollo de software se incrementa de manera sustancial, entonces aparecen varios modelos de costos. ¿Qué significa? Modelos empíricos para saber cuánto me va a costar el desarrollo de software. Y luego, en la era que estamos en este momento, de los años 90 hasta la actualidad, se habla de la era de calidad, ¿sí? Ahora ya sabemos cómo tenemos que construir el software, sabemos cuáles son los pasos que tenemos que seguir, tenemos modelos para calcular tiempo, para calcular costos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad del software, ¿sí? El usuario se hace cada vez más exquisito y entonces hace nos exige más. Por ejemplo, nos pide que el software sea mantenible, que sea confiable, que tenga eficiencia, que tenga usabilidad. Todo eso está relacionado con la calidad del software, que lo vamos a ver también en esta materia. Y teniendo en cuenta cómo ha crecido el software y teniendo en cuenta cuáles son
los procedimientos, etcétera, que define la ingeniería de software, un ingeniero de software debe tener conocimientos de diferentes tipos. Un ingeniero de software debe conocer las tecnologías y productos, ya sea sistemas operativos, lenguaje, base de datos, sistemas generadores de interfaces. También debe conocer técnicas de administración de proyectos, o sea, cómo planificar, cómo hacer análisis de riesgo, cómo controlar la calidad, cómo realizar un seguimiento de proyectos, etc. También lo que hemos visto que en estos años ha sido tan exponencial la construcción o cómo ha crecido el software, que así como en otras disciplinas o en otras profesiones hemos visto que las especialidades es lo que se ha generado, con el software también pasa lo mismo. Por lo tanto, un ingeniero de software en general tiene una especialización o se especializa en algún dominio de aplicación o por actividad. ¿Cuáles son las responsabilidades profesionales y éticas que tiene un ingeniero de software? Bueno, tiene que respetar la confidencialidad del cliente y de sus empleados. No debe falsificar el nivel de competencia, ¿sí? Tiene que ser claro en cuál es su capacidad. Tiene que conocer las leyes vigentes sobre propiedad intelectual, sobre patentes y copyright. No debe hacer uso inapropiado de las computadoras. Y aunque parece algo totalmente lógico lo que estamos hablando, no siempre es así. Por lo tanto, hay algunas organizaciones que, así como la ACM o la IEEE, generaron códigos de ética para que se pongan en uso, los ingenieros de software tengan que aplicar este código de ética y además tengan que respetarlo, ¿sí? No es algo dado por hecho. Bueno, ahora vamos a comenzar con un tema que es el primero a desarrollar en esta materia. Técnicas de comunicación. Cuando vamos a comenzar un proyecto, ¿sí? Viene el usuario y nos dice que quiere que nosotros construyamos un software. ¿Cuál es la primera actividad que deberíamos realizar? Tenemos que saber lo que el usuario o cliente quiere, cómo lo quiere, cuándo y por qué. Eso es lo más importante a tener en cuenta cuando vamos a iniciar un proyecto. Por lo tanto, podemos decir que lo que tenemos que hacer es comunicarnos. Nos tenemos que comunicar con el cliente o con el usuario. ¿Y por qué? ¿Por qué hay un problema con la comunicación? Fíjense en esta imagen, queda muy claro cuáles son las variaciones o las diferencias de criterio que podemos llegar a tener desde el equipo de desarrollo hasta el usuario y el cliente. Fíjense la diferencia entre lo que el usuario solicitó, lo que entendió el líder de proyecto, lo que el diseñador o el analista diseñó, lo que el programador hizo, lo que el consultor externo hace, ¿sí? Todo es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de ver las cosas, ¿sí? La comunicación es un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, como vimos, la comunicación es la base para la obtención de las necesidades del cliente, pero por otro lado es la principal fuente de error, ¿sí? Puede ser que no entendamos lo que el cliente quiere decir, por lo tanto, o no nos hemos podido comunicar bien o hablamos diferentes lenguajes
Imagínense que ustedes tienen un usuario, por ejemplo, un médico que nos solicita que le hagamos un software para algo específico. Pero su forma de comunicarse es mediante un lenguaje médico. Nosotros no vamos a entender. Por lo tanto, las necesidades del cliente seguramente las vamos a entender mal. Por lo tanto, la comunicación es la principal fuente de error para entender las necesidades del cliente. Entonces tenemos que tomarlo con la seriedad que eso indica, ¿sí? A partir de ahora vamos a hablar de que las necesidades, ¿sí?, en términos técnicos, en términos de ingeniería de software, van a ser requerimientos, ¿sí? Cuando hablamos de requerimiento, hablamos que es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un software para un gimnasio, un requerimiento podría ser dar de alta a los socios del gimnasio o gestionar los pagos mensuales de cada uno de los socios, ¿sí? Esos serían requerimientos específicos para un software de un gimnasio. Bueno, la IEEE tiene un estándar donde establece de una manera formal lo que significa un requerimiento. Si ese estándar es el 610, que queda ahí para que ustedes lo puedan leer. Y estos requerimientos que nosotros decimos, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo entendemos lo que quiere el usuario o nuestro cliente? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de donde nosotros podemos recolectar estos requerimientos? Bueno, por un lado está la documentación. A ver, si nosotros vamos al gimnasio y tiene cierta documentación específica de cómo cobra la mensualidad todos los meses, nosotros podemos leer esa información. O podemos ver cómo se realiza el alta en este momento. Seguramente se hace en papel y entonces nosotros podemos establecer cuáles son las planillas que usan, cuál es la información que ellos guardan en esas planillas. O también si tenemos un software para gimnasio, podemos buscar algún software ya realizado y entonces sacar ideas de eso. Podemos buscar por internet información. Y a partir de ahí surge un término que vamos a nombrar muchas veces en esta materia, que es stakeholders. Stakeholder es un término que se utiliza para referirse a cualquier persona o grupo que se verá afectado por el sistema directa o indirectamente. Entre los stakeholders están los usuarios finales, los ingenieros, los desarrolladores, los gerentes, los expertos del dominio, etc. Por ejemplo, si hacemos un software de gimnasio, los stakeholders son el dueño del gimnasio, las personas que van a utilizar o que van a manejar el software, puede ser una secretaria, un secretario, alguna persona que esté ahí de administrativo, pero también son los socios del gimnasio, también va a ser un stakeholder a tener en cuenta en el software. Y estos stakeholders tienen diferentes puntos de vista y no siempre son fáciles de reconocer estos stakeholders que vamos a tener que tener en cuenta cuando construimos el software. Entonces, como es difícil reconocer estos stakeholders, muchas veces lo que podemos hacer es tener en cuenta diferentes puntos de vista genéricos. Hay 3 puntos de vista genéricos, que son los puntos de vista de los interactuadores, los puntos de vista indirectos y los puntos de vista del dominio. Entonces,
lo que puedo hacer yo cuando estoy tratando de reconocer los requerimientos es ubicarme, ponerme en el punto de vista de un interactuador, o luego cambiar y ponerme como punto de vista indirecto, o luego tomar el punto de vista del dominio, ¿sí? Los puntos de vista del dominio representan las características y restricciones del dominio. Cuando hablamos del dominio hablamos de qué se trata el software. En el caso del gimnasio, el dominio es los gimnasios, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el gimnasio y su alrededor es el dominio. Y el punto de vista del dominio me va a definir cuáles son las características específicas del software. Pero también hay otros puntos de vista. Está el indirecto, ¿sí? El que no utilizan el sistema, pero influyen en los requerimientos. Por ejemplo, si yo necesito que el banco, yo necesito, por ejemplo, sacar algún listado de los pagos que entregan o que realiza los socios por mes, y se lo tengo que entregar al banco, el banco en realidad es un stakeholder indirecto, con un punto de vista indirecto, que no utiliza el sistema, pero sí que requiere mi atención. Y por otro lado están los interactuadores, ¿sí? Que también pueden influir en los requerimientos. A ver, un usuario, un administrativo que tiene que utilizar el sistema, puede ser que requiera de alguna cosa específica. A ver, por ejemplo, el administrativo que utiliza el sistema es una persona que tiene una visión acortada, ¿sí? Que no tiene una visión muy clara. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos el software, vamos a tener que tener en cuenta eso, ¿sí? Y entonces, tanto los stakeholders y como los puntos de vista que podemos llegar a encontrar en el software son difíciles de reconocer, ¿sí? Por lo tanto, tengamos en cuenta los que son generalmente los que cuando construimos un software son los más comunes. Por ejemplo, los proveedores de servicio al sistema, los receptores del servicio al sistema, los sistemas que deben interactuar con el software, las regulaciones y estándares a aplicar, las fuentes de requerimiento, etc. En esta transparencia, lo que ustedes están viendo son ejemplos de cuáles podrían ser puntos de vista que luego van a generar stakeholders para que ustedes tengan en cuenta en el momento de identificar requerimientos.